Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al cuarto capítulo de la Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en el Canto Astral y estoy con mi compañera, amiga, colega, Mónica, de Astrología Conectiva. Hola, Moni, ¿cómo andamos? Hola, vale. Bien, 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 bien. Y hola a todas y todos, ¿cómo están? Contenta de estar acá en este espacio nuevamente compartiendo astrología, reflexiones y nada, muy, muy contenta de estar acá. Bueno, en este episodio conversaremos sobre la energía predominante de este año 2021, dada por la tensión entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Júpiter también es protagonista, dado que ingresó de la mano con Saturno a Acuario, y estará en este signo y en Pisces, donde entrará y saldrá, o sea, entrará a Pisces y saldrá de Pisces, se retrocederá a Acuario, eh, que eso, ¿ya? Acá lo importante de todo esto tiene que ver con que una conjunción, ya remitiéndonos específicamente a Saturno y Júpiter, es una semilla, un nuevo comienzo. Y Júpiter y Saturno, que se juntan cada 20 años, siempre nos hablan de esta realidad consensuada, ¿ya? Saturno como la realidad y Júpiter la interpretación que le damos a esta realidad. ¿Ya? Entonces, estos dos son planetas que son planetas sociales, por lo tanto apelan a nivel personal como colectivo. ¿Ya? Entonces, esta conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario que tuvimos el 21 de diciembre del 2020 termina e inicia un nuevo ciclo en al menos tres sentidos. ¿Ya? Como hemos dicho en todos los capítulos de la Relojería Podcast, la astrología es un tejido de ciclos, ¿ya? Que van conversando entre sí. Entonces, eh, hablando ya del cierre y término o sea, el cierre y de la apertura hacia un nuevo ciclo, vamos a partir que nos remitimos al año 1226, porque fue la última vez que se juntó Saturno y Júpiter en el signo de Acuario, ¿ya? Y esta conjunción, si nos remitimos a la historia, se remonta entre la quinta y sexta cruzada, ¿ya? O sea, peleas súper religiosas, ¿ya? Y también dentro de estos años, entre el siglo XII y XIII, la Iglesia Católica condenó a los cátaros, llamándolos heréticos, y fueron perseguidos hasta sacarlos completamente de la opinión pública, ¿ya? Los cátaros eran un movimiento gnóstico que en vez de promover la salvación por la fe y el sacrificio de Cristo, como lo promovía la Iglesia Católica, promovían la salvación o la liberación del espíritu humana, a través de la mística, la intuición, la escucha interna hacia el misterio divino. Entonces, la gnosis o los movimientos gnósticos hablan de llegar a Dios o a la diosa a través de este conocimiento introspectivo, ¿ya? Y ellos también conmemoraban el descenso de Sofía, la divina diosa femenina o sabia sabiduría. Sofía como Venus, si la extrapolamos como a nivel astrológicamente hablando, ¿ya? Entonces el término Sofía fue femenino, fue de género femenino en hebreo y griego, hasta que fue asimilado al concepto masculino de logos y luego al latín Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, Moni, podríamos conversar de este triángulo entre tres. Antes estaba muy incorporado con lo femenino, con la diosa, que tenía que ver con esta sabiduría, eh, y ahora, o sea, y después con ciclos y ciclos de patriarcado que fueron renegando a la mujer hacia un costado en el fondo. Eh, Ahora estamos, en el fondo, a lo que yo voy, y por esto menciono a los cátaros también, tiene que ver con esta reivindicación de lo femenino también. Ajá. Entonces, Bueno, justo, ay, perdón, dale, no, dale, dale. ya. Que justamente eso es como
este tiempo que yo siento que, claro, se hace muy patente con esta triple conjunción en Capricornio, que además Capricornio como símbolo de estructuras patriarcales que se han mantenido tradicionalmente por muchos, muchos siglos, ahora con esta triple conjunción que significó una grieta en este tipo de estructura, empieza a emerger lo profundo del signo de la Tierra, del signo de un signo de Tierra como Capricornio, y ahora estamos hablando de un momento tenso de un ciclo que comenzó en Tauro, el año 2000, que fue la última conjunción de Saturno y Urano, y ahora estamos en la cuadratura Saturno-Urano, entonces estamos hablando de una tensión, que es una tensión además de vuelta, de todo un camino que se ha hecho en términos de esta emergencia de lo femenino y de cómo lo femenino fue tan aplastado, tan relegado, no solo en términos de la mujer como rol, como sujeto, sino como energía que todos y todas tenemos adentro y que tiene que ver con esa parte interior, con esa receptividad, con esa conexión, no solo con nosotros mismos, con nuestro mundo emocional, sino también con la naturaleza, la manera en que nos relacionamos, los vínculos, tienen esta cualidad femenina de receptividad, no podemos vincularnos si no estamos abiertos al otro y a la otra. Entonces, está siendo súper potente esta sensación también de volver a uno, volver adentro, como, como se dan esta sincronía con el tema de los cátaros, por ejemplo. Mm. Claro, ahí la Moni mencionó este nuevo, desde el punto 2, en el fondo uno tiene que ver el cierre y apertura de un ciclo en el año 1226, 2 tiene que ver con la última conjunción de Júpiter y Saturno en los signos de tierra, ya que fue un periodo entre el 1802 hasta el año 2000, donde Júpiter y Saturno se juntaban predominantemente en signos de tierra, salvo algunas excepciones. Entonces, desde el año 2020 hasta el 2199, las conjunciones, o sea, la unión de estos dos planetas serán en los signos de aire. Entonces, en Acuario, Libra y Géminis. ¿Ya? Entonces, si nos remitimos también a nivel histórico, en 1802 nos vamos fundamentalmente a la revolución industrial, a cómo las personas, en el fondo nuestros métodos de producción se fueron netamente hacia a las máquinas, máquina, como a las máquinas, a lo A que la tiene producción en masa, en eso, serie. claro. Y Y en el desde ahí, fondo también tiene claro, que ver con el dominio de la naturaleza, como esta claro, sensación de nosotros podemos, desde nuestra inteligencia superior humana, podemos dominar la naturaleza. claro, que ahí Entonces, también ahí está parte todo muy enfatizado el tema patriarcal. En el fondo es totalmente. el ser humano, el hombre por sobre la naturaleza. ¿Ya? Entonces también ahora estamos en un periodo, en una reorientación de cómo cómo en el fondo vamos a subsistir las personas, también en el fondo el cambio es también hacia este cuidado de la naturaleza, de nuestra madre, de nuestra Pachamama, eh, y donde también es súper importante que entre el 1802 hasta el año 2000, fundamentalmente, yo ahí como que también las luchas de poder, que es muy desde el ser humano, de parte de, también eran guerras, por ejemplo, súper vistas, o sea, yo iba con el buque para allá, tiraba balas, la bomba atómica, eh, y ahora fundamentalmente tiene que ver con la tecnología. O sea, y todo está dado, Urano, Acuario, nos habla fundamentalmente de la tecnología y cómo esto va a empezar cada vez más a impresionarnos, como a lo que hemos llegado con la Mm. tecnología. Y ahí Entonces, también en ese sentido, o sea, tomando el mismo ejemplo, la misma idea, mucho de las antiguas guerras o de estas eh, formas en el fondo son formas de mostrar el poderío de desde imponerse. distintos lugares, exponer ese poder y ese control sobre la naturaleza también tenía que ver con controles sobre territorios concretos.
y sobre formas de habitar esos territorios y formas de utilizar los eh, recursos naturales como entre comillas, porque es la misma naturaleza que en el fondo nosotros tomamos como recurso, nos apropiamos de la naturaleza y decimos esto es un recurso para nosotros, cuando en realidad la naturaleza es nuestra fuente de vida y de salud y de todo lo demás. Claro. Y, y ahora en Acuario, o sea, en este periodo que ya estamos entrando a una era mucho más de aire, eh, también tiene que ver con territorios simbólicos, como cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros significamos los vínculos, cómo nosotros nos significamos a nosotros como seres humanos, como seres multidimensionales, y empieza toda una revolución también en ese intentar conquistar nuestra mente también. O sea, Claro. como nosotros estamos a veces atrapados por las redes, por internet, por el Facebook, por Instagram, la propia imagen, este tema de la Mm. autoimagen, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me imagino cómo se va a expandir esto, este tema de cómo nosotros resignificamos también nuestro ser humano, ser humanas, heavy, como Claro, para hacia también, dónde está mutando. claro, también tiene que ver mucho con cómo nos estamos compartiendo a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Ya? Y desde ahí también el otro término y inicio de un ciclo también está dado por el año 2000 en el signo de Tauro, que fue la última vez que se juntó Júpiter y Saturno, ya que fue en el signo de Tauro, donde también estaba el Sol ahí, y hoy día tenemos a Urano haciendo estos cambios, también junto a Lilith. ¿Ya? Entonces, son La cambios, Marte. claro, y ahora en este mismo momento que estamos grabando en enero del 2021, también está Marte ahí. ¿Ya? Entonces son cambios profundos en temas valóricos y cómo también nos estamos habitando a nosotras, nosotros mismos y nosotres, y también cómo estamos también replegándonos a la naturaleza. A cómo también, acá también en Tauro, nos habla justamente también de esta revalorización y de reencontrarnos con lo orgánico que nosotros los seres humanos también somos. ¿Cachai? Desde ahí también me gustaría como, es como que yo siento que es muy importante esta revalorización de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, que justamente en la revolución industrial, en lo que estamos también cerrando ese proceso, fueron los principales, en el fondo, dominados, como callados, relegados por el capitalismo y el mal llamado progreso, que en el fondo hoy nos tienen de la manera en que estamos, en pandemia, encerrados por un virus. eh, entonces, desde ahí también, uniendo ya estos tres ciclos y en el fondo como resumiendo, tiene que ver mucho con, en el fondo, ir al rescate de, algo, de una sabiduría también que estaba muy arraigada a los ciclos orgánicos en el fondo, en esta comunión con la naturaleza, con la Pachamama, con el universo, eh, y cómo también desde ahí las generaciones, sobre todo las más nuevitas, nosotras, estamos también en esta reivindicación de conectar ya de manera más holística, integral, sabiéndonos semilla, nosotros también, eh, para desde ahí también acoplarnos de manera mucho más armónica con esta existencia, con lo que habitamos, con lo que nos envuelve también. ¿Sí? Entonces también desde ahí es interesante esta cuadratura en la cual vamos a tener todo el año 2021 entre Tauro, que es donde está Urano, y entre Saturno y Júpiter, que están en Acuario. ¿Cachai? Entonces, desde ahí empezar a profundizar quién es Tauro en la rueda zodiacal y quién es Acuario, porque cuando hablamos de una cuadratura estamos hablando de una fricción interna, sobre todo si lo situamos a nivel psíquico,
y que en el fondo nos pide esta fricción que nos pide ya, hagamos un cambio, ¿cómo estamos manejando estas dos energías? ¿Ya? Y Tauro es el signo número 2 de la rueda zodiacal, y Acuario es la 11. Entonces también Tauro nos remite a un nivel hacia el cuerpo, hacia la persona, es súper personal en el fondo, y Acuario nos lleva también al colectivo, a la apertura, y no solamente a la apertura con las demás personas, sino que también el cosmos. Acuario es el aguador, es la fuente, es el recipiente de la fuente divina, si lo queremos poner así, la energía cósmica, y cómo esa fuente, o sea, cómo esa fuente que está vacía se va llenando de lo que vamos viendo, de lo que vamos sintiendo, de estas sutilezas. ¿Cachai? Entonces, desde ahí, Moni, Mm. podríamos hablar primero de Tauro, luego de Acuario, y cómo en el fondo podemos ayudarnos entre todos a resolver esta fricción, esta tensión interna y a la vez colectiva, que vamos a estar sintiendo sobre todo este año, el 2021. Sí, a mí me Entonces, gustaría enfatizar que estos dos signos, por un lado, tienen una cualidad común, que son signos fijos. Los signos fijos son signos que buscan y en el fondo se hacen cargo en el zodiaco de los temas que tienen que ver con la seguridad, con la estabilidad, con, con estabilizar una nueva manera, una nueva forma de hacer las cosas y de manejar la energía. Cuando hay claro, cuadraturas son fijas, receptivos hacia eh, adentro. claro, son receptivos, son de estabilizar un movimiento, una energía en movimiento que siempre, a todo esto, siempre la energía está en movimiento. O sea, es justamente lo que nosotros interpretamos tiene que ver con este tiempo, cualidad en movimiento constante, pero los signos fijos está esta parte, la conciencia se queda atada de alguna forma a ciertas estructuras, a ciertas formas que, que tenemos la idea de que van a quedar siempre estables, pero sin embargo están cambiando también, se están modificando, quizás a otro ritmo que se modifican las estructuras mutables o cardinales. El Claro, tema es que la como cuadratura en sí es una tensión súper creativa que nos pide que de alguna manera cambiemos ciertas formas de hacer las cosas o de significar las cuestiones y que no son formas que podemos tomar del pasado, sino que tenemos la necesidad de crear nuevas formas. Y justamente esa es la tensión que nos pone una cuadratura Saturno-Urano, porque estamos en un momento donde hay una polarización entre una energía, que es la energía taurina, por ejemplo, que tiene mucho que ver con mis valores, mi mm, manera de hacer las cosas, mis formas, mi cuerpo, mi, tiene que ver con mis posesiones y con este sentido de identidad. Tauro es el segundo signo zodíaco, viene de Aries, viene de esta identificación con lo que yo tengo. Y Acuario es el signo que representa el yo social, o sea, todos nosotros juntos, todos distintos pero unidos. Entonces, que hay una tensión entre lo colectivo y lo individual es potente en este momento. Y este año se va a notar mucho eso, esa tensión. Y justamente la invitación es una tensión creativa para que podamos realmente encontrar nuevas formas de colaborar entre los demás, hacernos cargo de nuestra presencia en lo social, mm, eh, sin olvidar que estamos en una revolución interior de esto que son mis valores, mi manera de relacionarme con mi cuerpo, mi manera de relacionarme con la naturaleza y cómo podemos eh, empezar a co-crear algo nuevo desde acá. claro. Y Y es ese es algo el nuevo, desafío. claro, y es algo nuevo súper desde lo interno, desde la escucha interna. Tauro siempre nos remite a esta sabiduría interna que habita en cada uno, cada une de nosotros, de nosotras. Entonces, desde ahí, si podríamos resumir como con palabras clave esta tensión entre Tauro y Acuario, tiene que ver con mis valores y cómo se comporta el grupo. Entonces, muchas veces estamos muy orientados hacia
hacia afuera, hacia allá, hay que seguir estos patrones, no sé qué, no sé cuánto, pero en el fondo tiene que ver con realmente ser coherentes en cuanto a lo que estamos sintiendo, en lo que estamos vibrando internamente, en cómo nosotros queremos vivir esta realidad, cómo queremos habitarnos, para desde ahí también salir en coherencia a compartirme al mundo, Acuario. ¿Ya? Entonces, sobre todo al principio del año 2021, nos están pidiendo mucha presencia interna, mucha conexión con nuestro interior, para desde ahí salir de manera coherente a todos estos cambios que se están gestando a nivel colectivo también. ¿Cachai? Desde ahí siempre Tauro, como es el regente de Venus, su regente esotérico es Vulcano, ¿ya? Vulcano tiene que ver con el forjador de metales, o sea, justamente implica ir al encuentro de eso rígido que hay en mí, para desde ahí armonizar, ¿ya? Para desde ahí suavizar dentro mío, y desde ahí, desde mi propio cuerpo, sentirme que pertenezco. ¿Ya? Acá habla mucho de del alma encauzado en el cuerpo físico, para desde ahí moverme afuera en el mundo exterior, sintiéndome en casa, sintiéndome en armonía, sintiéndome tranquila conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, ¿ya? Entonces, desde ahí el primer paso en el fondo que yo siento que tiene, que este inicio del año desde el calendario gregoriano, implica justamente ya todo lo que se movió el 2020, que como vimos en otros capítulos anteriores, tiene que ver mucho con cómo estamos gestionando nuestro mundo emocional, nuestra propia vulnerabilidad, cómo, cómo en el fondo de una nueva mirada que le estamos dando justamente con el nodo sur en Sagitario, una nueva interpretación a sucesos que nos ocurrieron de chiquititas, de chiquitito, cómo desde ahí yo en el fondo aprendo a manejarme con mi mundo emocional, y desde ahí salir en coherencia y escucha interna, para yo también, para en el fondo sentirnos también como aprender a vivir de manera mucho más armónica la vida, de manera mucho más en disfrute y en conexión también con el todo, con lo universal. ¿Cachai? Mm. Sí, pues, y justo, si de hecho, si nos situamos desde la perspectiva de los nodos, por ejemplo, porque eso es lo interesante del zodíaco, que nos permite situarnos de distintas perspectivas. Y, y si nos situamos de la perspectiva del nodo en Géminis, si ponemos a Géminis en la casa 1 y ponemos al nodo norte, que sería como el norte en este momento, eh, lo que dónde tenemos que poner presencia, qué tipo de energía, qué tipo de conexión. Tenemos al nodo sur en la casa 7, en Sagitario. Entonces, aquí hay como una revaluación de, primero, cómo yo me veo a mí mismo, cómo los relatos internos que yo tengo, que también son cosas que conversamos en el capítulo pasado, por si alguien quiere escuchar un poquito más profundo este análisis de los nodos en Géminis y Sagitario. Pero esta mirada de quién soy yo ahora desde mis relatos, desde cómo yo me resignifico y cómo yo me estoy relacionando y qué cosas ya son, de alguna manera, son vicios de la humanidad en términos de la manera en cómo vemos al otro y cómo vemos a este otro que es distinto, sobre todo. Y ahora que está todo esto pasando en Acuario, tenemos una conjunción Júpiter-Saturno, bueno, ahora en este momento que estamos grabando tenemos al Sol, tenemos a Mercurio a punto de retrogradar en Acuario también. Las retrogradaciones de Mercurio van a ser todas en aire. Estamos en un momento donde tenemos que resignificar la manera en que nos relacionamos, en que nos vinculamos y cómo nosotros asumimos nuestra responsabilidad en nuestros vínculos y cómo nosotros asumimos nuestra presencia en nuestros vínculos, eh, eh, y pensar que también se abren nuevas perspectivas en esta manera de relacionarnos, porque si desde la perspectiva del nodo, Acuario quedaría en la casa 9, tiene que ver con un abrir nuevas perspectivas, nuevos paradigmas de interrelación, de colaboración, de cómo nosotros nos manejamos en el mundo de lo social, lo político, que todo es político finalmente, y es como realmente asumir que todo lo que nosotros hacemos en el mundo que está en el mundo objetivo, en este mundo real de afuera, fuera de mi subjetividad, es político.
y tiene consecuencias, y tenemos que estar súper claros del tipo de consecuencias que tiene, porque estamos empezando un tiempo que es como despertar a este adormecimiento de la super individualidad en la que veníamos en la que veníamos en piloto automático, un poco, antes de esta gran conjunción en Capricornio Claro, del año pasado, antes de COVID-19. antes, antes de COVID y después de COVID. Claro, y desde ahí también es interesante quién es Acuario. Acuario es bueno, como dijo la Moni, es el signo fijo, en el fondo es el receptivo de los signos de aire hacia adentro. Está regido por Saturno y por Urano, ya que justamente nos habla, Saturno y Urano nos habla justamente de una estructura. Urano viene a romperla, de este ciclo en el fondo como en el fondo concretar, materializar y luego romper eso para engrandecerlo, ¿ya? Entonces tiene que ver, todo en el fondo necesita este constante movimiento de apertura y cierre en el fondo y rompimiento, porque es parte también de la naturaleza, si no nos oxidamos, si no nos empantanamos, ¿ya? Por otro lado, Acuario tiene como opuesto, en el fondo siempre todos los signos, como hemos dicho también, hablan con su signo al frente. El signo de al frente de Acuario es Leo, ya que está regido por el Sol, por nuestra identidad. Leo podría ser el yo, y Acuario, yo y el todes, ¿cachai? O sea, yo, reunión de todes, ya El nosotros. En Acuario somos todos red, y nadie, en el fondo en Acuario, siempre que hablamos de Acuario estamos hablando de que el Sol está en exilio, que se habla, que es una energía que no se debe usar. ¿Ya? Esto es parte de las dignidades de cada signo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿qué nos dice Acuario? Que en el fondo esta red colaborativa vale más que cada una de las individualidades. ¿Cachai? Y en el fondo nos remite a que todos somos red, y todo lo que hagamos repercute en lo social. ¿Ya? Entonces, desde ahí lo que nos invita justamente Acuario es a responsabilizarnos de quién somos nosotras y nosotros, para desde ahí cómo queremos, en el fondo es responsabilizarnos de nuestros propios actos, porque todo repercute, ¿cachai? Es como el efecto mariposa, ¿ya? Entonces también todo lo que hace Acuario implica también crear un mundo, así a nivel, a lo que nos aspira, a nivel como arquetípico, a lo que aspira Acuario, es crear un mundo donde todos seamos más, nos sintamos en casa, en el fondo. Todo lo que hace Acuario es hacia un colectivo que en el fondo implica una mejoría para todos, ¿cachai? Entonces, desde ahí, ¿cuáles son los problemas de Acuario? Por ejemplo, como está regido por este Saturno y Urano, justamente nuestra conciencia, la conciencia de nosotros, de nosotras, todos tenemos en la rueda zodiacal Acuario, ¿ya? Entonces, ¿qué podría pasar como en aspectos que podrían ser conflictivos, sobre todo si estamos hablando de una cuadratura, su regente que está allá en Tauro? Es esto justo, por ejemplo, de quedarse con ideas muy rígidas, ¿cachai? Por ejemplo, yo he visto ahora como que en el fondo las peleas, por ejemplo, con ciertos grupos, entre grupos, tomando en consideración ciertos temas. Por ejemplo, yo he visto mucho hoy en día el tema de la vacuna, que si te la vaya a poner o no, eh, si estáis comiendo, si tú comís carne o no, si realmente mandamos a la cresta las restricciones sanitarias o no. Y ahí están estas peleas muy marcadas entre grupos de conciencia a nivel común, donde podría ser muy rígida estas peleas, estas discusiones en cuanto a cuando el nodo norte en Géminis justamente nos dice, oye, conversemos, a ver, conversemos entre todos para ver cómo en el fondo vamos compartiéndonos ideas para ir ampliando percepción, ir ampliando visión, ¿cachai? Entonces, otra de las cualidades como difíciles en Acuario tiene que ver mucho, como es un signo de aire y hacia adentro, fijo, es esta terquedad en cuanto a las ideas, ¿cachai?
y también a esta disociación entre mi mundo mental, entre mi mente, y lo que yo estoy sintiendo realmente, ¿ya? Porque si nos fijamos en la simbología de Acuario, es una olita por arriba y otra por abajo. Entonces nosotros tenemos que aprender también a unir tanto mi mundo interno, femenino, ya lo que vibra dentro mío, con también mi campo mental. ¿Cachai? Porque si no, en Acuario es muy típico, si podríamos decir arquetípicamente, una de las falencias en el fondo de esta energía es la disociación, ¿cachai? La disociación dentro mío. Y la Entonces ausencia también. nos escindimos de quién somos realmente porque estamos muy mentales, muy hacia allá, ¿cachai? Ajá. O muy Entonces, en el futuro, como claro, nos no en el vamos un poco del presente, cuerpo. lo que nos pide Tauro, que nos pide mucha presencia, una clave de Tauro podría ser el aquí y ahora presente, ¿cachai? Y Ujú. Acuario siempre está más allá, más allá, más allá, entonces justamente es ya, alineémonos en el fondo, ¿cachai? Claro. Entonces, también como decíamos antes, esto de lo que yo siento versus el grupo, ¿ya? Y ahí justamente está con esta pelea tan como en el fondo a nivel colectivo de las distintas posturas respecto a ciertos temas, lo que estamos viviendo, es cómo yo voy a emerger realmente con mi propia verdad dentro de todo esto. ¿Cachai? Por el miedo, en el fondo, a mostrarnos tal cual somos. ¿Cachai? Sí, y algo que también me pasó ahora escuchándote, en este tipo como de peleas entre grupos, entre ideas fijas, algo que también me aparece mucho a mí como recurrente es ver personas que están como, que todavía existe una polarización súper potente, por un lado, entre un pensamiento súper científico, súper objetivista, materialista, Mm, que nos deja en este plano y solamente en este plano, donde no hay ninguna posibilidad de conexión con otro tipo de dimensión, con otro tipo de, de espiritualidad, por de ejemplo, sutilezas, y claro. otra o de sutileza, y por otro Mm, lado, y bueno, y ahí donde se pueden ver como súper concretamente una tensión entre Saturno-Urano en signos fijos, que es como un poco para romper ese tipo de rigideces de esto no existe, esto es solo lo material y punto. Y por otro lado, también un énfasis demasiado potente, demasiado grande, que quizás a veces se va a lo exagerado, de que todo es subjetivo, de que mi verdad es mi verdad y nadie me la va a cambiar, mm, y que yo soy espiritual y yo tengo la verdad yo tengo la verdad la milanesa, etcétera. mm, Entonces, ahí hay como si bien el énfasis está en Acuario, hay justamente una polarización también a lo leonino, que es como, esta es mi visión, mi verdad, mi forma de vivir la espiritualidad, y yo tengo la razón, y yo soy una luz, mm. y acá yo, Y tú estos estás mal, y tú... iluminades también, y el juicio, y ahí donde está el nodo sur en Mm, Sagitario, diciéndonos, esto es antiguo, no podemos seguir juzgándonos y creyéndonos maestros espirituales o maestros mm, científicos de la verdad absoluta, porque está comprobado por la ciencia y es la única forma en que se puede comprobar una verdad. Es como, esto es obsoleto, mm, está obsoleta la forma de establecer verdades rígidas. mm. Y justamente esta es la invitación también de estas cuadraturas, es como, como, es como una postura de yoga incómoda que hay que repetir 1000 veces hasta que podamos ser más flexibles, en el fondo. Mm, claro. Y eso está pasando a nivel de valores, a nivel mental, a nivel de cuerpo. También estamos, yo siento que en una revolución que, que ahí también lo quería ligar con este Urano en Tauro y con Lilith, con la presencia de Lilith en Tauro, una revolución a nivel de nuestra conexión con una parte de nuestro cuerpo que ha sido también relegada desde los valores, que es la parte sexual, y cómo también vivimos miles de años desconectados de la sacralidad de la sexualidad, y que ahora está emergiendo todo un movimiento y toda una reconexión con esta parte, sobre todo yo lo he visto más en lo femenino,
que creo que también obviamente se está dando en el mundo de lo masculino, pero sobre todo lo he visto en el mundo de lo femenino, que es como resignificar a este órgano maravilloso que es el útero, por ejemplo. Claro, nuestra Y, matriz. cómo lo femenino es símbolo de la fertilidad de la naturaleza y de esta capacidad de reinventarnos constantemente, y que son también eh, ciclos y patrones naturales que están presentes en todo lo que existe. Y, y creo que es súper significativo esta como cómo nosotros podemos ver plasmados en las redes o en la sociedad misma el tipo de rigideces que de verdad estamos llamados a transmutar, ya, como que ya Claro. basta de afirmarnos Mm, en ideas tan cuadradas, ¿sí? Como mm. tan fijas. Claro, claro, también Acuario tiene esta cuestión de, como decíamos, tiene estos dos regentes, Saturno-Urano, es también esta pelea entre lo conservador y lo innovador, ¿cachai? O sea, estamos también como en el fondo, entre esta pelea entre el poder establecido, que nos quieren igual porque ellos quieren seguir manteniéndose ahí en su propio trono, y también estos cambios colectivos que en el fondo estamos como estos movimientos sociales que invitan a realmente a democratizar de manera real, ya no desde un papel, valga la redundancia, la democracia. ¿Cachai? Pero desde ahí también me parece súper relevante, sobre todo que la Moni mencionó a estas energías más sutiles, es que desde el paso entre Capricornio y Acuario tenemos a Quirón, ya Quirón, que se habla del sanador herido. eh, Quirón también orbita entre Saturno y Urano, entonces acá hay un llamado también a reconectar con nuestra sabiduría, la sabiduría quirótica, la sabiduría quironiana, ¿ya? Que Quirón es un asteroide o planetoide, desde ahí también hay una discusión, pero en el fondo la primera vez que se vio Quirón fue en 1977, donde desde ahí empezó como este boom hacia a estas formas terapéuticas de sanar a través de la energía, por ejemplo, las flores de Bach, o como que desde ahí empezó un boom importante, porque justamente Quirón nos habla de esta llave, de esta apertura hacia otra dimensión,